En este video vamos a hacer una aproximación del valor de raíz de 2 con un error no mayor a 10 a la menos 2 y nos vamos a ayudar de la serie de Taylor. Entonces el video se divide en varias partes. Primero vamos a elegir la serie de Taylor y construir la serie de Taylor conveniente. Después vamos a mirar cuál es el intervalo de convergencia de esa serie de Taylor. Luego vamos a analizar el teorema de Taylor y analizar el error en el teorema de Taylor. Y finalmente, después de analizar el error, vamos a llegar a nuestra aproximación de raíz de 2. Bueno, entonces comencemos. Miremos cuál sería la serie de Taylor adecuada. Entonces, para esto, pues la primera función que a uno se le viene a la cabeza es f de x igual a raíz de x. Sin embargo, esta función tenemos que buscar el centro de esta función, donde vamos a evaluar todas sus derivadas para construir la serie. El primer candidato pues siempre será con centro en 0, pero lastimosamente 0, la función sí está definida, pero sus derivadas no están definidas, entonces no nos sirve como centro. Otro posible centro sería, por ejemplo, 1. Entonces sería evaluar la función en 1 y todas sus derivadas en 1. Sin embargo, centrarla en 1 es equivalente a hacer el ejercicio de f de x igual a la raíz de x más 1 con centro en 0. Ahora, analicemos rápidamente el intervalo de convergencia de la serie de Fourier asociada a esta función. Entonces, si la vamos a centrar en 0, ¿cuáles son los problemas de raíz o sus derivadas? Entonces, él tiene problema en menos 1, y al abrir un intervalo donde 0 sea el centro y menos 1 sea un extremo, nos quedamos con que x puede pertenecer del intervalo de menos 1 a 1. Ahora, si queremos una aproximación de raíz de 2, entonces el valor de x debería ser 1, el cual no pertenece a mi intervalo. De esta manera, la función f de x igual a raíz de x más 1 no es un buen candidato para aproximar el valor de raíz de 2. Busquemos otros centros de la función raíz de x. ¿Qué pasa si hacemos el centro c igual a 2? Entonces, la función resulta ser bien definida en 2. Las derivadas se pueden evaluar en 2. Hasta ahí supuestamente se puede hacer el ejercicio. Pero, si miramos la serie de Taylor de la función centrada en 2, tenemos que sería de esta forma. La función evaluada en 2, la primera derivada evaluada en 2 por x menos 2, segunda derivada evaluada en 2 por x menos 2 al cuadrado sobre 2 y así sucesivamente. El primer valor que necesitamos es la función evaluada en 2. ¿Cuánto vale la función evaluada en 2? Vale raíz de 2. Es decir que necesitaríamos conocer el valor exacto de raíz de 2, el cual obviamente no tenemos, ya que es un número irracional. Entonces este ejercicio con centro en 2 no se puede. O sea que los candidatos a ser centros son valores que uno conozca la raíz de manera exacta. Por ejemplo 1, 4, 9. De pronto podríamos ser más osados en pensar valores fraccionarios como 9 cuartos y cosas de ese estilo. Optemos por el centro igual a 4. Es decir, trabajar con el ejercicio f de x igual a raíz de x, pero con centro en 4. Este ejercicio es equivalente a trabajar con f de x igual a raíz de x más 4 con centro en 0. Y rápidamente analicemos el intervalo de convergencia a ver si podemos aproximar raíz de 2. Entonces los problemas de la función o de alguna de sus derivadas, problemas de dominio,
va a ser en x igual a menos 4. Entonces, tenemos el centro en 0, tenemos acá mi primer problema asociado al dominio de la función o de sus derivadas, abrimos un intervalo de el doble ancho donde el centro sea 0 y nos encontramos con que el intervalo de convergencia es x entre menos 4 y 4. Ahora, si queremos una aproximación de raíz de 2 con la función raíz de x más 4, pues claramente el valor de x debe ser menos 2, el cual sí pertenece al intervalo de convergencia. Dado todo esto, el ejercicio que vamos a hacer para calcular mi función raíz de x, entonces es hacer la serie de Taylor de la función f de x igual a raíz de x más 4 y evaluarla en x igual a menos 2. Esta discusión anterior nos dice que es posible. Entonces vamos al primer objetivo de este video, que es construir la serie de Taylor de esta función con centro en 0. Bueno, entonces comencemos. Bueno, primero vamos entonces a construir todas las derivadas de esa función y evaluarlas de una vez en 0. Entonces, recordemos que mi función es raíz de x más 4, que la podemos simplemente escribir como x más 4 a la 1 medio. Y vamos a encontrar la derivada de orden enésimo. Para esto vamos a encontrar las primeras y vamos a descubrir si hay algún patrón. Entonces, la primera derivada simplemente bajamos el exponente, que es un medio, queda x más 4, le restamos 1 al exponente menos un medio, por la derivada interna que en este caso es 1. Hasta ahí todavía no descubrimos ningún patrón. Veamos la segunda derivada. Entonces bajamos el menos. Este 1 medio es el 1 medio que ya teníamos. Y por otro 1 medio, que es el que bajamos del exponente, x más 4 a la menos 3 medios. Ya se empieza a ver algún tipo de patrón. La siguiente derivada entonces baja el menos 3 medios a multiplicar, con este menos me quedaría positivo, abajo me quedaría 2 por 2 por el otro 2 asociado a este 3 medios, es decir hay 3 doses abajo, y en la parte de arriba nos quedaría 1 por 1 por 3, es decir 3, pero por comodidad lo vamos a escribir de la siguiente manera, 1 por 3, este punto es un producto, x más 4 a la menos 5 medios. Nuestra siguiente derivada, entonces lo mismo, el cambio de signo, ya que es negativo, en la parte de arriba nos quedaría 1 por 3 por 5 y en la parte de abajo nos quedarían 4 doces. X más 1 a la menos 7 medios. Ahí ya se ve un poco la forma de la enésima derivada. O sea, noten que en la parte de arriba estamos multiplicando los impares hasta cierto momento y en la parte de abajo me aparece una potencia de 2. Vamos a hacer la quinta derivada para mirar la forma de esos impares. Entonces la quinta derivada evaluada en x simplemente sería, bueno, el signo, que en este caso sería positivo, 1 por 3 por 5 por 7 sobre 2 a la 5, x más 1 a la menos 9 medios. Bueno, veamos hasta qué número impar en realidad vamos multiplicando. Entonces vean. Hagamos rápidamente nuestra enésima derivada evaluada en x. Y ahorita la escribimos de una manera un poco más simplificada. Bueno, nos encargamos primero del cambio de signo. Note que en los pares, en las derivadas de orden par, el signo es negativo y en las de orden par es positivo. Es decir, que este cambio de signo va a estar dado por menos 1 a la n más 1. ¿Listo? Ya nos encargamos del signo.
van multiplicados los números impares, mientras tanto lo vamos a escribir así, 1 por 3, por 5, por, ¿hasta qué número impar? Entonces vea, en la tercera, por ejemplo, va hasta 3, en la cuarta va hasta 5, en la quinta va hasta 7. ¿Cómo es que nosotros escribimos los números impares? Los números impares se escriben de la forma, escribámoslo por acá en un cuadrito pequeño, 2n más 1 o 2n menos 1, o empezar a sumar y a restar de a 2, a ver cuál es la forma de mi impar. Probemos, digamos, 2n más 1. En la cuarta derivada, ¿qué pasa si n vale 4? En la cuarta derivada estaríamos hablando del impar 9. ¿Estamos multiplicando en la cuarta hasta 9? No. Entonces sería la anterior. ¿Qué pasa con 2n menos 1? Si n vale 4, ¿cuánto vale 2n menos 1? 2n menos 1 vale 7. ¿Estamos multiplicando hasta 7 en la cuarta? No. Entonces quiere decir que es un impar antes. ¿Quién es el impar antes de 2n menos 1? Pues el impar es 2n menos 3. Vea que este es perfecto. ¿Cuánto vale 2n menos 3 si n vale 2? Si n vale 2, 2n menos 3 vale 1. Si n vale 3, 2n menos 3 vale 3. Si n vale 4, 2n menos 3 vale 5 y así sucesivamente. Este es el que necesitamos. Es decir, que van mis números multiplicados 1, 3, 5 hasta 2n menos 3. Tengan en cuenta que esta fórmula, de la manera como la estamos construyendo, solamente tiene sentido si n es mayor o igual que 2. ¿Listo? Ya que si no nos quedaríamos con un producto de números negativos. Bueno, ya cuadramos el producto de los impares sobre y la potencia del 2. Entonces vea, primera derivada aparece un 2, segunda derivada aparecen 2 doces, quinta derivada 5 doces, enésima derivada n doces por x más 1 a la menos, arriba me aparece un impar, ¿listo? Como ya vimos, el impar asociado simplemente va a ser 2n menos 1 sobre 2. Este producto no se ve muy bien de esta manera, entonces lo vamos a escribir un poco mejor y ya nos devolvemos a escribir la derivada. Usemos otra hoja. Necesitamos escribir un poco mejor este producto. 1 por 3 por 5 por 7 por hasta el impar que necesitemos. Lo vamos a hacer inicialmente con los impares hasta el 9. A ver cómo podemos escribir estos impares. Este producto es lo mismo que 1 por 3 por 5 por 7 por 9 y vea que tiene algo similar con el factorial. No alcanza a ser el factorial. Para que sea un factorial es necesario meter un 2, un 4, un 6 y un 8. Obviamente no me puedo inventar esos valores, entonces si yo meto esos valores los tengo que quitar. ¿Listo? Noten que la parte derecha e izquierda de esa igualdad lo mismo. Ahora sí, en la parte de arriba conseguimos nuestro 9 factorial y en la parte de abajo noten que todos los números son pares, entonces cada número lo podemos dividir en 2 y descomponer de la siguiente manera. El primer número es un 2 por 1, el segundo es un 2 por 2, el tercero es un 2 por 3 y el cuarto es un 2 por 4. Es decir, esto es 9 factorial sobre, vean, los números que se quedaron dentro de los paréntesis, que es un 1, un 2, un 3 y un 4, eso me forma un 4 factorial. Y los que se quedaron por fuera fueron 4 doces, es decir, 2 a la 4. Esta es la forma como podemos multiplicar los primeros impares hasta el orden 9. ¿Qué pasa si queremos multiplicar los primeros impares hasta el impar 2n-3? Entonces veamos, siguiendo la misma idea, si aquí había un 9 y me quedaba un 9 factorial, acá nos va a quedar un 2n-3 factorial.
sobre, y ahora, ¿cuántos son los que me sobreviven? Vean, los que me sobreviven son prácticamente como la, como la mitad del número anterior al 9. O sea, por ejemplo, si yo iba hasta 9, tenía que meter 4 numeritos adicionales para completar el factorial. Si iba hasta 10, hasta 11 diré, tendría que meter 5 numeritos. Entonces en realidad sería sacarle la mitad al número anterior, a este 8. La mitad de 8 es precisamente los 4 que metí. Si yo voy hasta 2n-3, ¿quién es el número anterior de 2n-3? Es 2n-4. Y al sacar la mitad, simplemente me quedaría n-2. Es decir, que la potencia que me aparece aquí es 2 a la n-2 por n-2 factorial. Esta es la forma de escribir el producto de los primeros impares hasta el valor 2n-3. Usando esto, en lo que ya teníamos, entonces tenemos que la fórmula general para escribir la derivada enésima evaluada en x es el cambio de signo que ya teníamos, todo este producto de estos impares, que según la formulita que ya tenemos es esto, 2n-3 factorial, sobre 2 a la n-2 por n-2 factorial. Hasta ahí solamente he escrito el producto de los impares. Falta agregar este 2 a la n. Por esto, como es potencia negativa, pues de una vez lo vamos a escribir mejor en la parte del denominador. X menos 1 a la 2n menos 1 sobre 2. Noten que este y este lo podemos multiplicar y dejarlo en una sola potencia. Y podemos escribir esto como menos 1 a la n más 1, 2n menos 3 factorial, sobre 2 a la 2n menos 2, estoy sumando los exponentes, n menos 2 factorial, x más 1 a la 2n menos 1 sobre 2. ¿Listo? Esta es mi derivada enésima. La debemos tener muy presente para el momento de trabajar el error enésimo. ¿Listo? Bueno, hasta acá simplemente hemos construido las derivadas enésimas de mi función. Era algo un poco complicado para esta función. Ahora, tenemos que evaluar todas estas derivadas en cero para poder construir mi serie de Taylor. Entonces, podríamos evaluarlas directamente acá. Hay un pequeño error, acá es más 4, más 4, más 4, más 4 y más 4. Eso nunca afectó las cuentas, ¿no? Bueno, evaluemos entonces todas estas derivadas en cero. Lo voy a hacer acá al lado con un color diferente para no confundir con lo que ya hemos hecho. Bueno, entonces voy a evaluar todas estas funciones en cero. Entonces, ¿cuánto vale mi función evaluada en cero? Mi función evaluada en cero simplemente sería raíz de 4, es decir, 2. La primera derivada evaluada en cero. Entonces simplemente me quedaría este 1/2 que está acá. ¿Listo? Por 0 más 4, que sería 4, a la menos 1/2, es decir, aquí también hay un 2, pero en la parte del denominador. Por favor, lo verifican. La segunda derivada, que es donde ya empieza a funcionar esta fórmula, simplemente sería menos 1 sobre el 2 al cuadrado que nos aparece ahí. ¿Listo? Y acá en esta parte simplemente me aparece un 2 a la 3. Por favor, verifican este 2 a la 3.
Y de manera general, la derivada enésima evaluada en 0, que es simplemente acá, en lo que está en el recuadro rojo, es simplemente cambiar la x por 0. ¿Qué pasa si cambiamos la x por 0? Acá dentro del paréntesis nos queda un 4. Con este medios del denominador de la potencia sería una raíz cuadrada, nos quedaría un 2. Entonces toda esta partecita simplemente es 2 a la 2n menos 1. Entonces al escribir mi derivada me quedaría menos 1 a la n más 1, 2n menos 3 factorial, sobre 2 a la 2n menos 2, n menos 2 factorial, y este pedazo, como ya lo mencionamos, nos queda un 2 a la 2n menos 1. Esto que está en este recuadro azul es la derivada enésima evaluada en 0. Con esta herramienta ya podemos construir nuestra serie de Taylor. Entonces vayamos a nuestra serie de Taylor. Recordemos rápidamente que la serie de Taylor de una función f evaluada en x es f de 0 más f' de 0 por x más f segunda de 0 por x al cuadrado sobre 2 más la derivada enésima evaluada en 0 x a la n sobre n factorial más, bueno, obviamente es una serie. Ahora, en nuestro caso, la serie de Taylor de mi función, directamente escribamos la función, es decir, la serie de Taylor de raíz de x más 4, simplemente la función evaluada en 0, recordemos quién es mi función evaluada en 0, mi función evaluada en 0 es 2, entonces sería 2 más la derivada evaluada en 0, veamos quién era la derivada evaluada en 0, que era un cuarto, entonces la derivada evaluada en 0 que era un cuarto por x, x cuartos, más la segunda derivada evaluada en 0, miremos quién era mi segunda derivada evaluada en 0, que sería este valor, menos 1 sobre, ¿cuánto acá? 8, 16, 32. Menos 1 sobre 32. Pero pues, lo podemos escribir acá, ¿no? Menos 1 sobre 32 por este 2 que es del factorial de la fórmula, por el x al cuadrado, ¿sí? Más. La derivada enésima evaluada en 0, que es todo este valor, menos 1 a la n más 1, dos n menos 3 factorial sobre 2 a la 2n menos 2, n menos 2 factorial, dos n menos 2, n menos 2 factorial, 2 a la 2n menos 3. 2 a la 2n menos 3 menos 1, perdón. 2 a la 2n menos 1. Todo esto es simplemente la derivada enésima evaluada en 0 por x a la n sobre n factorial más todos los términos. De pronto acá se puede simplificar este pedazo con este pedazo que tienen el mismo exponente y podemos escribir la serie de Taylor de raíz de x más 4 como 2 más x cuartos.
Esto ya empieza a ser parte de esta fórmula, entonces lo podemos dejar simplemente con el término enésimo. Menos 1 a la n más 1, 2n menos 3 factorial, x a la n, sobre 2 a la 4n menos 3, estoy haciendo uso de las propiedades de la potencia, n menos 2 factorial por n factorial. ¿Listo? Tengan en cuenta que esta fórmula de la derivada enésima solamente tiene sentido si n era mayor o igual que 2, ¿no? Ya que si no entraríamos a problemas con el factorial, ¿no? Que el factorial no está muy bien definido para una cantidad negativa. Bueno, recordemos que esto es una serie. O si lo preferimos, en la notación de sumatoria, 2 más x medios más x medios, revisemos un momento lo del x medios, perfecto. 2 más x medios más la sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de esta expresión, menos 1 a la n más 1, 2n menos 3 factorial x a la n sobre 2 a la 4n menos 3 n menos 2 factorial n factorial. Esta es la serie de Taylor de mi función raíz de x más 4, la cual, como ya lo analizamos, estamos haciendo la serie de Taylor en cero. Los problemas de la función o de alguna de sus derivadas en el dominio es menos 4, entonces ella es igual a raíz de x más 4 siempre y cuando x pertenezca al intervalo de menos 4 a 4. Esta igualdad es cierta siempre y cuando x esté en este intervalo. Entonces ya hemos cumplido con el primer objetivo, que es construir la serie de Taylor de la función, y con el segundo, que es hallar el intervalo de convergencia de esa serie. Ahora vamos a analizar el término del error para hacer nuestro ejercicio. Recordemos que el teorema de Taylor, o en el teorema de Taylor, el resto del error o del residuo viene dado por la siguiente fórmula. La derivada n más 1 evaluada en zeta, que es un valor que no conocemos, pero que sabemos en qué rango está, x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Recordemos que el ejercicio que queremos es aproximar el valor de raíz de 2 por medio de la función raíz de x más 4. Es decir, que el valor de x para nosotros va a ser menos 2. Bueno, entonces primero veamos quién es la derivada n más 1 evaluada en zeta. Para esto, recordemos quién era la derivada enésima evaluada en x, que la teníamos acá. Todo esto era la derivada enésima evaluada en x. Recordémoslo en nuestra hoja. Y tenemos que la derivada enésima evaluada en x era simplemente menos 1 a la n más 1, 2n menos 3 factorial sobre 2 a la 2n menos 2, n menos 2 factorial, x más 4 a la 2n menos 1 sobre 2. Esta era nuestra derivada enésima, que era la misma que estaba encerrada ya en un color rojo. Esta ya la habíamos hecho. En la fórmula no necesitamos esta, sino la derivada de n más 1 evaluada en zeta. Entonces el único cambio que debemos hacer es simplemente cada vez que aparezca n, lo cambiamos por n más 1,
y cada vez que aparezca x lo cambiamos por zeta. Entonces veamos a ver quién es la derivada n más 1 evaluada en zeta. La derivada de n más 1 evaluada en zeta simplemente va a ser menos 1 a la n más 2. ¿Qué pasa si acá n lo cambio por n más 1? Entonces me quedaría 2 por n más 1 menos 3, ¿no? Entonces esto nos da lugar a 2n menos 1, por favor verificar eso, sobre, lo mismo aquí, ¿qué pasa si n lo cambio por n más 1? Entonces simplemente me va a aparecer el término 2 a la n, 2 a la 2n, n menos 1 factorial, y acá simplemente escribir esto mismo, pero en vez del x, escribir ese valor de zeta. Zeta más 4 a la 2n más 1 sobre 2. Acá el más 1 es porque otra vez estoy cambiando el n por el n más 1. Porfa, hacen la cuenta de esta misma manera. ¿Listo? Encerremos esto en otro color. Y esto es simplemente esta partecita de acá. ¿Listo? Ahora vamos a escribir bien nuestro término del error. Recordemos que el x es igual a menos 2. Es decir que mi error el error enésimo evaluado en zeta para nosotros simplemente va a ser, escribimos todo lo de azul, menos 1 a la n, porque a la n más 2 es lo mismo que a la n, porfa lo verifiquen, lo pueden escribir como menos 1 a la n por menos 1 al cuadrado y eso es 1, 2n menos 1 factorial sobre 2 a la 2n, n menos 1 factorial, zeta más 4 a la 2n más 1 sobre 2. En todo esto solamente escrito lo que está en azul. Ahora x a la n más 1, pero recordemos que x es menos 2 a la n más 1 y el n más 1 factorial que me falta de la fórmula. Agrandemos este denominador acá, n más 1 factorial. Listo, aquí podemos, recordemos que solamente me interesa saber qué tan grande es el error enésimo, entonces vamos a considerar su valor absoluto, ¿sí? Tengan en cuenta que acá esto se puede cancelar, ya que menos 1 a la n es un 1 o un menos 1, y al sacar el valor absoluto es un 1. Los factoriales sí cancelarlos es un poco más delicado. Y este menos 2, bueno, el menos con el valor absoluto se va. Podemos simplificar un poco esas potencias de 2 y nos quedará 2n menos 1 factorial. Bajamos esta potencia acá, o sea, esta potencia y esta potencia se vuelven una sola, nos quedaría 2 a la n menos 1, n menos 1 factorial, n más 1 factorial, que es este y nos queda el término que depende de zeta, que es para acotar. Lo voy a escribir acá explícitamente, 1 sobre zeta más 4 a la 2n más 1 sobre 2. Listo. Este es el pedazo un poco complicado que tenemos que acotar. ¿Listo? Lo voy a acotar en esta partecita pequeña de acá. Recuerden que lo único que sabemos de zeta es que zeta está entre el centro, es decir, donde evaluamos todas las derivadas de la función, acá, el centro que es 0, y el valor en el cual queremos aproximar la función, es decir, x igual a menos 2. Es decir, para nuestro ejercicio, zeta está entre menos 2 y 0. Y empezamos a hacer esta cuenta. Voy a subrayar esta cuenta, que es la que nos interesa. Entonces, este es el pedazo que tenemos que acotar.
porque el resto no tiene el valor de cita. Listo. Entonces, para acotar esto, empecemos a ver cómo sería esta cuenta. ¿Cómo se hace esa cuenta? Tenemos el cita, primero sumamos 4, después elevamos a la potencia y después invertimos este resultado. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, primero sumemos 4. Si cita está entre menos 2 y 0, cita más 4 está entre 2 y 4. Después elevamos a la potencia, cita más 4 a la 2n más 1 sobre 2 está entre 4 a la 2n más 1 sobre 2 y 2 a la 2n más 1 sobre 2. Y por último, invertimos esta cantidad. Al invertir, recuerden que cambia el sentido de la desigualdad. 1 sobre cita más 4 a la 2n más 1 sobre 2. Voy a escribir acá algo un poco molesto, que es la desigualdad hacia el otro lado. Invierte la desigualdad. 1 sobre 2 a la 2n más 1 sobre 2 y más grande que 1 sobre 4 a la 2n más 1 sobre 2. Noten que en valor absoluto estas cantidades que se manejaron desde este renglón son positivas, entonces no hay problema. Y la desigualdad que nos interesa es esta. Que esta cosa que estaba acá en verde sea más pequeño que algo. Ese algo entonces está dado por esta expresión. 1 sobre 2 a la 2n más 1 sobre 2. Al sustituir ese acotamiento del término de cita, tenemos que esto es menor. Todo esto lo dejamos quieto, no se acotó, son cantidades positivas, no hace falta el valor absoluto. Y por otro lado, esta parte que está acá encerrada en verde es menor que 1 sobre 2 a la 2n más 1 sobre 2. Haciendo nuevamente uso de las propiedades de la potencia, tenemos el mismo denominador. Podemos escribir esto simplemente como 2n menos 1 factorial sobre 2 a la, veamos la potencia, 4n menos 1 sobre 2, n menos 1 factorial. Escribamos esto un poquito mejor para que se note mejor la potencia. 2 a la 4n menos 1 sobre 2, n menos 1 factorial por n más 1 factorial. Esta, que la vamos a encerrar nuevamente en un color diferente, esta resulta ser, en este caso, la cota del error enésimo. ¿Listo? El error enésimo, valor absoluto, es decir, su magnitud, fijo va a ser más pequeño que este valor, que solamente depende de él. Entonces, ya con este resultado, lo que necesitamos es que esta cota del error sea menor que lo que nosotros queremos de nuestra aproximación. Como mencionamos apenas empezamos el video, queremos una aproximación de raíz de 2 con un error no mayor a 10 a la menos 2. Entonces bastaría con encontrar un valor de n que cumpla esta desigualdad. ¿Listo? Ahora, esas cuentas se hicieron aparte, por favor las verifican, sería bueno que se hagan Excel, y un buen valor que cumple esa desigualdad es con n igual quedó con el mismo color. Esa desigualdad se verifica para el valor de n igual a 11. Es decir, con n igual a 11 se cumple esta desigualdad. Esta desigualdad de acá. Por favor, lo verifican. ¿Listo? Para n igual a 11
tenemos que toda esa parte de la desigualdad, es decir, 2n menos 1 factorial sobre 2 a la 4n menos 1 sobre 2, n menos 1 factorial por n más 1 factorial, con n igual a 11, esto nos da 0.0099 10 579. Verificar, el cual obviamente resulta ser menor que 10 a la menos 2. No hay un valor menor del n que cumpla esa desigualdad. Con esto entonces lo que hemos encontrado es el valor del n en el cual se debe truncar la serie de Taylor. ¿Listo? Es decir, que la aproximación de raíz de 2 para nosotros, o si lo preferimos escribir como la función evaluada en menos 2, que es el mismo raíz de 2 que estamos buscando, simplemente va a ser evaluar la serie de Taylor. Recordemos cuál es nuestra serie de Taylor, es esta. Evaluar toda esta serie de Taylor hasta nuestro término con n igual a 11, es decir, cuando me aparezca el x a la 11 sobre 11 factorial. Es decir, hacer toda esta sumatoria de acá, pero no hasta infinito, sino hasta 11. ¿Listo? Entonces, eso nos va a quedar escrito. Bueno, y obviamente evaluando la función, es decir, cambiando el x por menos 2. ¿Listo? Uy, creo que aquí es un cuarto y aquí es un cuarto, ¿no? Cambiando nuestro valor por menos 2. Entonces, al sustituir esto, tenemos que es 2 más un cuarto por x, pero mi valor de x es menos 2, más la sumatoria desde n igual 2 hasta 11 de, miremos acá cómo era la sumatoria de la serie de Taylor, toda esta cantidad. Menos 1 a la n más 1, 2n menos 3 factorial, el x que ahora va a tomar nuestro valor de menos 2 y toda esta parte del denominador. Es decir, que va a ser menos 1 a la n más 1, 2n menos 3 factorial, x a la n, que en nuestro caso es menos 2 a la n, sobre 2 a la 4n menos 3, n menos 2 factorial, n factorial. Esto es un número, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el n, ¿no? Porque el n usted lo va sustituyendo y va sumando, ¿no? Al hacer toda esta cuenta, bueno, esto es nuestra aproximación, ¿no? Al hacer toda esta cuenta, entonces tenemos que la aproximación de raíz de 2 que nosotros necesitábamos es 1.4142 1973. Ahí termina el ejercicio. Esta es la aproximación con un error no mayor a 10 a la menos 2. Sin embargo, podemos ir un poco más allá. Podemos encontrar un intervalo en el cual fijo está el valor numérico de raíz de 2. ¿Cómo? Pues recordemos que nuestro n es 11 y recordemos cuál es la cota del error. Entonces la cota del error, que ya la habíamos encontrado, es toda esta cantidad de acá. Que si n vale 11, nuestra cota del error, la teníamos acá mismo, esta es la cota del error, que es igual a 0.009910.579. Esta es mi cota del error cuando n es igual a 11. Es decir, es la cota del error para esta aproximación que acabamos de decir. Es decir, que el valor de raíz de 2 fijo va a estar entre mi aproximación 1.41421973 más o menos esta cota del error.
Y haciendo las cuenticas, tenemos que raíz de 2 fijo está entre los valores 1.40, 439.15. Por favor, verificar todas estas cuentas. 1.41, 1.42, 41, escribo mejor, 1.42, 41, 30, 31. De esto estamos seguros. El valor de raíz de 2 pertenece a ese intervalo.